Hay ocasiones en las que sientes que todo se detuvo, como si una sombra pesada hubiera caído sobre tu espíritu, apagando lo que un día brilló con fuerza. Y mientras miras hacia atrás, te preguntas en silencio, ¿cuándo fue que perdiste tanto? Pero hoy, aquí, en este instante, algo más grande que tu dolor comienza a moverse. Porque Dios te dice que lo que creías perdido no murió, solo estaba esperando el tiempo perfecto para levantarse. Has cargado silencios que nadie conoce. Has caminado con el peso de dudas que no te atreves a confesar. Y aún así, sigues aquí, buscando una palabra, una señal, una chispa que encienda de nuevo lo que se estaba apagando. Ese simple hecho, esa mínima intención de levantarte una vez más, es la prueba de que Dios sigue contigo. Hay batallas que no estaban destinadas a destruirte, sino a revelarte. Y aunque no lo veas, aunque tus manos sientan el vacío y tu corazón duela por lo que se quebró, Dios ha estado trabajando donde tú no has podido ver. Cada lágrima que dejaste caer fue recogida. Cada súplica que elevaste en silencio fue escuchada. Cada noche de cansancio tuvo un testigo eterno. Dios no te habla desde la indiferencia, te habla desde un amor que no retrocede, que no se cansa, que no se rinde con tu historia. Por eso hoy te dice que lo que parecía detenido empezará a moverse con poder. Que aquello que diste por perdido está a punto de mostrarse de una forma que jamás imaginaste. Pero antes de ver ese movimiento, necesitas hacerte una pregunta profunda. ¿En verdad creíste que Dios había terminado contigo? Respira un momento, porque esta respuesta será el inicio de lo que viene. Hay heridas que se quedan atrapadas en el alma, no porque no quieras soltarlas, sino porque no sabes cómo hacerlo. Te acostumbras al silencio, a la incertidumbre, a la sensación de que nada cambia. Y mientras el mundo avanza, tú te quedas mirando tus propios pasos, sin saber hacia dónde dirigirte. Pero Dios no te dejó en ese punto. Aunque tu visión se haya nublado, Él siguió caminando contigo. Incluso cuando pensaste que todo estaba en pausa, el cielo seguía en movimiento, preparando un espacio donde tu alma pudiera volver a respirar. A veces el quiebre llega antes del milagro. La desesperación llega antes del alivio. La noche más oscura llega justo antes de que amanezca. Y es ahí, en medio de esa oscuridad silenciosa, donde Dios empieza a hablarte con más claridad. Dios no necesita que seas fuerte para ayudarte. No necesita que tengas todas las respuestas. Solo necesita que abras un pequeño espacio, una grieta mínima en tu corazón, para que su luz pueda entrar. Y cuando entra, no lo hace como un susurro débil, sino como un río que limpia, restaura y devuelve la vida. Quizá has sentido que no mereces esa restauración, que tus errores pesan más que tus esperanzas. Pero Dios no mira tu valor desde tus fallas, sino desde tu esencia. Él ve quién eres realmente, incluso cuando tú mismo has dejado de verlo. Por eso, hoy te recuerda algo profundo. Lo que estaba perdido no era tu destino, era tu dirección, y Él está a punto de alinearla nuevamente. Permítete sentir esto, porque lo que viene tendrá el poder de cambiarlo todo. Hay días en los que miras al cielo buscando una respuesta que parece nunca llegar. Te preguntas si tus oraciones se quedaron suspendidas en algún punto del camino, si tu voz se apagó antes de alcanzar el oído de Dios. Y en esa sensación de vacío, empiezas a creer que tus palabras no tuvieron peso. Pero Dios quiere que sepas algo esencial. Nada de lo que has dicho en secreto se perdió. Ninguna oración quedó sin ser escuchada. Ningún clamor fue ignorado. Dios no funciona en silencio por indiferencia, sino por propósito. Cuando parece que no pasa nada, en realidad está pasando todo. Es en ese tiempo donde Él estructura, acomoda, restaura, endereza y prepara lo que tú no podrías sostener si llegara antes de tiempo. Hay movimientos que solo el cielo puede provocar, y tú estás a punto de ver uno de ellos. Durante este proceso, quizá te has sentido pequeño, débil, insuficiente. Tal vez pensaste que lo que perdiste fue definitivo, que no habría forma de recuperar lo que se cayó de tus manos.
Pero Dios no te creó para terminar derrotado. Te creó para levantarte, incluso cuando sientes que ya no quedan fuerzas. Y aquí llega una verdad que cambia el rumbo. Lo que parecía perdido no era una derrota, era una transición. Una etapa que te empujaba hacia algo más grande. Una puerta que se cerraba para llevarte a un camino que aún no imaginabas. Párate un momento en esta idea. Si hoy el cielo te dijera que nada de lo que has vivido ha sido en vano, ¿qué parte de ti empezaría a despertar de nuevo? Porque eso es exactamente lo que Dios está haciendo ahora. Has aprendido a caminar con la sensación de que falta algo. Una pieza perdida, un sueño que no floreció, una promesa que parecía estancada en el tiempo. Y aunque intentaste seguir adelante, hubo un punto en el que tu corazón comenzó a cansarse de esperar. Pero Dios no te pidió que esperaras en vano. Todo aquello que sentiste que se alejó de tu vida no fue un abandono, fue una protección. Hay cosas que Él aparta antes de que tú comprendas el motivo. Hay caminos que cierra para que no termines atrapado en lugares que no fueron hechos para ti. Tal vez en este tiempo sentiste que lo que se quebró fue tu propósito. Tal vez pensaste que ese vacío significaba derrota, pero Dios vio más allá del momento. Vio tu futuro, vio tu esencia, vio tu capacidad de renacer incluso desde tus cenizas más profundas. Dios sabe cuándo darte y cuándo retener. Sabe cuándo impulsar y cuándo detener. Y aunque a veces la pausa te desespera, es precisamente esa pausa la que te prepara para lo que pronto vendrá sobre ti con fuerza. Porque viene movimiento, no un movimiento pequeño ni discreto. Viene un movimiento que cambiará el peso de tus días, que reacomodará lo que estaba torcido, que elevará lo que estaba hundido. Pero antes de que llegue ese momento, Dios quiere que te preguntes algo con honestidad. ¿Estás dispuesto a soltar lo que ya no corresponde a tu propósito? Tu respuesta a esa pregunta abrirá el espacio donde Él depositará lo nuevo que ya está en camino. Hay un instante en la vida en el que el alma reconoce que no puede seguir sosteniendo lo que pesa demasiado. Ese momento no es señal de debilidad, es señal de despertar. Porque cuando aceptas que algo debe soltarse, abres el camino para que lo de Dios pueda entrar sin resistencia. Lo que parecía perdido, quizá era algo que no estaba destinado a acompañarte en esta nueva etapa. Y aunque dolió soltarlo, aunque tu corazón se fracturó al dejar ir lo que amabas, Dios estaba protegiéndote de un futuro que tú no alcanzabas a ver. Lo que se fue, lo que se rompió, lo que no pudo quedarse, no tenía la capacidad de sostener el peso de tu destino. Hay pérdidas que en el momento parecen injustas, pero con el tiempo revelan su propósito. Dios nunca permite que algo se aleje sin colocar algo mejor en su lugar. Nunca te quita sin intención, nunca vacía sin tener preparado algo que llene con mayor profundidad. Y mientras tú mirabas lo que caía, Dios miraba lo que venía. Mientras tú veías final, Él veía comienzo. Mientras tú sentías ausencia, Él preparaba plenitud. Ahora el cielo te pregunta algo que toca lo más íntimo de tu espíritu. Si Dios decidiera devolverte multiplicado lo que creíste perdido, ¿estarías listo para recibirlo? Porque lo que está por moverse no vendrá en silencio. Vendrá con claridad, con fuerza, con propósito. Será un recordatorio vivo de que lo que Dios guarda nunca se extingue. Solo espera el tiempo exacto para manifestarse. Prepárate. Lo que parecía muerto está a punto de respirar de nuevo. En el fondo de tu corazón aún hay algo que late con esperanza. Tal vez muy despacio, tal vez casi imperceptible, pero sigue ahí, como una pequeña luz que se niega a apagarse del todo. Esa chispa no nació de ti, nació de Dios. Él la colocó para que incluso en tus noches más oscuras supieras que no estabas solo. Has pasado por procesos que te dejaron cansado. Has enfrentado silencios que parecían interminables. Y hubo días en los que pensaste que tu historia ya no tenía nada más que ofrecer. Pero esa chispa, esa luz que nunca desapareció, era la señal de que Dios aún tenía algo grande reservado para ti. Dios no escribe historias a medias, no deja capítulos incompletos.
no abandona a quien Él mismo llamó por nombre. Y tú, aunque no lo entiendas del todo, sigues siendo parte de un plan que no se ha detenido. Lo que parecía perdido solo estaba siendo moldeado. Moldeado en silencio, moldeado en lo invisible, moldeado en lo profundo. Y ahora ese molde está listo para abrirse y revelar algo que te sorprenderá. A veces, el milagro no empieza afuera, empieza adentro. Empieza cuando aceptas que no puedes seguir cargando con lo que te detiene. Empieza cuando decides creer una vez más. Empieza cuando te atreves a decir en voz baja: todavía hay algo en mí que Dios puede usar. Hoy Dios te pregunta: ¿te atreves a creer que todavía eres tierra fértil para un nuevo comienzo? Porque si respondes que sí, aunque sea en un susurro, entonces prepárate. Lo que viene no será pequeño. Será tan profundo y tan transformador que comprenderás por qué tu espera tuvo que ser larga. Hay momentos en los que Dios te lleva a un lugar donde no queda nada más que tu fe. Un lugar donde las palabras ya no alcanzan, donde las fuerzas se agotan y donde el alma se queda sin respuestas. No es castigo, es preparación. Porque cuando te quedas sin lo que te sostenía, descubres quién te sostiene de verdad. Y en ese descubrimiento, tu espíritu empieza a entender que la pérdida no siempre es derrota, sino puerta hacia algo mayor. Dios te vio en tus luchas más silenciosas. Te vio cuando tratabas de ser fuerte mientras por dentro te quebrabas. Te vio levantarte cuando nadie esperaba que lo hicieras. Te vio intentando creer, incluso cuando la duda te rodeaba por completo. Y aunque te sentiste invisible, nunca lo fuiste para Él. Dios estuvo ahí, en cada paso, en cada lágrima, en cada petición que hiciste con el corazón desgastado. Él conoce lo que llevas dentro mejor que tú mismo. Conoce tus miedos, tus anhelos, tu cansancio y tu capacidad de levantarte una vez más. Por eso ahora Dios te dice que viene un movimiento que no podrás detener. Un movimiento que no dependerá de tu fuerza, sino de su propósito. Un movimiento que abrirá caminos donde ya no veías salida. Pero antes de que llegue, Él quiere que te hagas una pregunta que puede cambiar tu rumbo. ¿Estás dispuesto a confiar incluso en aquello que no entiendes? Porque cuando dices sí, aunque sea con temor, el cielo empieza a alinearse a tu favor. Y la historia que creías terminada comienza a respirar de nuevo. Hay un punto en el camino donde Dios empieza a revelar lo que antes mantenía oculto. No porque no fueras digno de verlo, sino porque no estabas listo para sostenerlo. El cielo trabaja con precisión, y cada cosa que Dios permite tiene un tiempo exacto, un propósito definido y una dirección que rara vez entendemos al principio. Lo que pensaste que era abandono, en realidad era protección. Lo que interpretaste como retraso, en verdad era alineación. Y lo que viviste como pérdida era simplemente una transición hacia una etapa que necesitaba que llegaras más consciente, más maduro, más despierto espiritualmente. Dios ha estado preparando tu corazón para recibir lo que antes te hubiera quebrado. Él no entrega bendiciones incompletas ni promesas que no puedas sostener. Y aunque la espera dolió, te fortaleció. Y aunque el silencio pesó, te formó. Y aunque la soledad te hirió, también te limpió de dependencias que te estaban deteniendo. Ahora empieza a levantarse algo dentro de ti. Una intuición suave pero firme, una sensación de que algo se acerca, algo que no proviene de tus esfuerzos ni de tus planes, sino de lo profundo del espíritu. Esa sensación no es casualidad, es el anuncio de Dios, diciendo que lo que estaba detenido empezará a moverse con poder. Pero en este punto hay una pregunta que toca tu identidad. ¿Crees que eres digno de lo que Dios está por entregarte? Porque muchos no reciben, no porque Dios no dé, sino porque no se creen capaces de sostener lo que el cielo libera. Pero tú, aunque te hayas visto frágil, aunque te hayas sentido insuficiente, eres más fuerte de lo que imaginas. Tu historia no te ha debilitado, te ha preparado. Y lo que viene tendrá la marca de Dios tan claramente que sabrás sin duda que nada estaba realmente perdido. Solo estaba siendo transformado para volver multiplicado.
Hay algo en ti que ha cambiado sin que te des cuenta. Ya no eres la misma persona que enfrentó aquellas pérdidas. Ya no miras la vida con la misma inocencia herida, ni con aquella fragilidad que te hacía temer cada paso. Has pasado por fuego, por sombra y por silencio, y aunque no lo notes, saliste más firme. Dios ha estado trabajando en esa transformación interna, en tu forma de ver, en tu forma de sentir, en tu capacidad de creer. Él te llevó por un camino que no elegiste, pero era el único que podía despertar lo que estaba dormido dentro de ti. Y aunque dolió, también te fortaleció de maneras que hoy comienzan a revelarse. Lo que parecía perdido se convirtió en la herramienta que ahora te permite avanzar. Tu dolor se volvió discernimiento, tu silencio se volvió sabiduría, tu cansancio se volvió comprensión y tu espera se volvió madurez espiritual. El cielo nunca desperdicia las temporadas difíciles. Dios transforma cada herida en una puerta, cada tropiezo en una señal, cada lágrima en una semilla que dará fruto más adelante. Y ahora, sin que lo hayas buscado, sin que lo hayas forzado, estás entrando en una etapa donde las piezas empiezan a encajar. Algo se moverá delante de ti y no habrá duda de que viene de Dios. Será un movimiento claro, directo, inevitable. Un cambio que abrirá camino donde parecía no haber ninguno. Pero antes de recibirlo, Dios te hace una pregunta que sacude el alma. ¿Estás dispuesto a dejar atrás la versión de ti que fue moldeada por el miedo y no por la fe? Porque esa versión ya cumplió su ciclo. Y la nueva que está emergiendo dentro de ti será la que sostenga lo que Dios está por entregarte. Cuando Dios empieza a mover lo que parecía inmóvil, lo primero que cambia no es tu entorno, sino tu interior. Es como si algo despertara lentamente en lo profundo, una claridad que antes no estaba, una fortaleza que creías no poseer. No es casualidad. Es evidencia de que el cielo ya comenzó a actuar. Mucho de lo que viviste te llevó a desconfiar de tu propio camino. Te acostumbraste a esperar lo peor, a prepararte para las caídas, a caminar con cautela por miedo a perder de nuevo. Y aunque esa actitud te protegió por un tiempo, también te mantuvo encerrado en un estado de alerta constante. Dios sabe que no puedes llevar esa carga al siguiente capítulo. Por eso, antes de mostrarte la bendición, te muestra quién eres ahora. No el que fuiste cuando te quebraste, no el que lloró cuando algo se derrumbó, no el que perdió fuerzas en medio del camino, sino el que resistió, el que no cedió, el que a pesar de todo siguió buscando una palabra de esperanza. Dios vio tu lucha silenciosa con pensamientos que intentaban convencerte de que no merecías algo bueno. Vio cómo tus dudas trataban de ahogar tu fe. Vio cómo tus temores intentaban convencerte de que el pasado se repetiría. Y aún así, sigues aquí escuchando, esperando, creyendo un poco más de lo que te atreves a admitir. Lo que está por moverse en tu vida no llega para impresionarte, llega para restaurarte. Llega para recordarte que Dios no olvida lo que promete. Llega para demostrarte que tu historia nunca estuvo a la deriva, aunque tú lo sintieras así. El cielo te pide que abras tu espíritu a una verdad profunda. Lo que Dios está preparando no es un simple alivio, es una transformación, un antes y un después. Un giro tan evidente que incluso tú sabrás que ninguna fuerza humana pudo provocarlo. Ahora Dios te hace una pregunta que marcará este punto de tu camino. ¿Te atreves a creer que todavía puedes vivir algo tan grande como lo que perdiste y aún más? Porque si tu respuesta es sí, entonces el movimiento que viene ya tiene dónde posarse y será más grande de lo que esperaste durante tanto tiempo. Hay algo que Dios ha estado preparando en secreto, lejos de tu vista, pero nunca lejos de tu vida. Mientras tú luchabas con tus sombras internas, Él ordenaba lo externo. Mientras tú dudabas de tu fuerza, Él fortalecía tu espíritu. Mientras tú creías que todo estaba detenido, el cielo se movía con precisión absoluta. Porque Dios no trabaja desde la prisa, trabaja desde el propósito. Cada demora tenía una razón. Cada silencio tenía una intención. Cada puerta cerrada te estaba empujando hacia un camino más alineado con tu destino. Ahora, esa preparación está llegando a su punto final.
Y cuando Dios termina un proceso, lo siguiente es siempre manifestación. Algo que estaba retenido por largo tiempo empezará a liberarse. Algo que parecía imposible comenzará a abrirse ante tus ojos de manera tan natural que parecerá fácil, aunque no lo fue. Pero este movimiento no solo será externo, será un reacomodo interior, una claridad que te hará entender por qué tu camino tuvo que pasar por temporadas tan duras. Mirarás atrás y verás que cada pérdida te enseñó algo que ahora será esencial, que cada caída te reveló una parte de ti que antes no conocías, que cada lágrima regó el terreno para lo que ahora está por florecer. Dios ha visto tu fidelidad en medio del dolor, ha visto tu esfuerzo por mantenerte en pie cuando todo dentro de ti quería rendirse. Y Él no es injusto para olvidar lo que hiciste en silencio, lo que entregaste con esfuerzo, lo que diste aún desde tu cansancio. Por eso viene restauración, no una restauración superficial, sino profunda, absoluta, transformadora. Una restauración que alcanzará lugares dentro de ti que no sabías que necesitaban sanarse. Y ahora Dios te pregunta algo que solo tú puedes responder desde lo más hondo de tu alma. ¿Estás listo para recibir lo que Él preparó durante todo este tiempo? Porque cuando dices sí, aunque sea con un susurro tembloroso, el cielo avanza con poder. Y lo que parecía perdido comienza a regresar con una fuerza que no podrás detener. Hay un instante decisivo en la vida donde todo cambia. Un instante donde Dios toca lo que creías muerto y vuelve a respirar. Un instante donde lo que estaba detenido comienza a moverse con una fuerza que no proviene de ti, sino del cielo. Ese instante está llegando y tu espíritu ya puede sentirlo. Lo que parecía perdido nunca estuvo fuera del alcance de Dios. Él lo guardó, lo protegió, lo transformó y ahora lo está trayendo de vuelta, multiplicado. Nada que Dios restaura vuelve igual. Todo regresa más fuerte, más grande, más alineado con lo que verdaderamente necesitas. Este es el momento donde tu fe se convierte en puente. Puente entre lo que viviste y lo que está por manifestarse. Puente entre tus lágrimas pasadas y tus alegrías futuras. Puente entre la versión herida de ti y la versión fortalecida que está emergiendo. Dios te dice hoy que el movimiento ya comenzó. Aunque no lo veas, aunque aún no puedas nombrarlo, ya se está abriendo paso. Hay puertas que se están preparando para abrirse. Hay oportunidades que llevan tu nombre. Hay respuestas que están a punto de descender con una claridad tan poderosa que te sorprenderán. Pero Él quiere que recibas esta verdad sin miedo. Nada que perdiste define tu final. Nada que se rompió marca tu destino. Nada que te robó el pasado tiene autoridad sobre lo que Dios está por entregar. Tu historia no termina en la pérdida, termina en la restauración. Termina en la luz que nace después de la noche más larga. Termina en la mano de Dios, levantando lo que tú ya dabas por extinguido. Hoy el cielo te pregunta con voz firme pero llena de amor. ¿Estás listo para ver moverse aquello que pensaste que jamás volvería? Porque si estás listo, entonces prepárate. Lo que viene no será pequeño. Será una respuesta divina que transformará tu vida desde su raíz. Y cuando llegue, comprenderás que nada estaba perdido. Solo estaba esperando el toque de Dios para volver con poder.